para que no estén solitos ahí. Todos los hijos deben de estar juntos, ¿verdad? Amén. A papá le gusta que los hijos estemos unidos. Amén. Amén. A papá le gusta que los hijos sirvamos unidos. Amén. ¿Qué papá no le gusta que los hijos se organicen y se pongan a hacer el aseo de la casa? Así contentos. Qué alegría para el papá ver cómo los hijos se empiezan a organizar. Tú lavas los trastes, yo los seco, tú tiendes la cama, yo barro, tú trapeo, y que lo están haciendo con gusto. ¿Cómo te sientes como papá? Bien. Satisfecho, agradecido, porque puedes ver, estos son mis hijos, esos hijos son los que yo estoy formando. Y yo creo que papá así se siente cuando te ve que tú sirves con alegría, cuando te ve que tú sirves en unidad. Dice, esos son mis hijos, esos son los que yo estoy formando. Así que vamos a la introducción. La palabra de Dios nos habla ahí de un jornalero, de un hijo, de un hermano y de un padre. 4 personajes que hoy vamos a estar estudiando. Un jornalero es una persona que trabaja por un jornal, por un salario. Un jornalero es una persona que trabaja un jornal o un tiempo, ¿no?, por un sueldo o un salario, para sobrevivir, para comer, ¿para qué más? Vamos a preguntarle a los nuevos trabajadores, ¿para qué trabajas? ¿Para qué trabajas, Karen? Hoy es cumpleaños de Karen, de esa primogénita. Queremos pastel. Al ratito vamos a ver quién se pone bello. Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Amén. Mire, Pablo siempre en sus cartas, ¿cuántos les han escuchado hablar de Pablo? A ver, levante la mano, vamos a participar todos. ¿Cuántos han escuchado hablar de Pablo? Pablo el apóstol. ¿Usted ha leído alguna vez las cartas de Pablo a los romanos, a los corintios, a los éfesos? ¿Ha leído alguna vez alguna carta? ¿Se ha notado cómo Pablo se presenta? ¿Cómo Pablo se refiere a él en las cartas? Alguien que me diga, a ver, de esos que han leído, ¿cómo se presenta Pablo? ¿Cómo se llama a sí mismo en esas cartas? A ver, Mingo. ¿No? A ver, Gabriel, Pastor Gabo. Como siervo. Como siervo. ¿Qué es un siervo? Un servidor. Un servidor. Pablo siempre en esas cartas, por ejemplo, en la carta a los romanos dijo, Pablo es siervo de Jesucristo. Si tan solo Jesús, ¿verdad? Él dijo en su palabra, yo vine a servir, no a ser servido. El mayor ejemplo de servicio lo tenemos con él. Porque él fue o es un gran servidor. Él vino a servirnos. Vino a servirnos a que nosotros nos sirviéramos de la salvación. Él vino a hacer un sacrificio que sirviera para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Pablo siempre en sus cartas se presentaba o hablaba de que él era un siervo o un servidor de Jesucristo. Porque Pablo entendió cuál era su propósito, o cuál era el propósito por el cual Dios lo llamó. Nosotros tenemos que entender que el propósito que el Señor tiene para nosotros es que le sirvamos. Amén. Pero ¿de qué manera le vamos a servir? Por ejemplo, alguien que no conoce mucho quizás de la palabra dice, bueno, pero ¿y qué es eso? ¿Cómo es que yo le voy a servir? ¿Cómo es que yo puedo servir en el reino de Dios? Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, entramos a un reino. Y en ese reino se necesitan siervos. Lo que yo hago ahorita en este momento es un servicio. Amén. Porque estoy hablando de aquel que me rescató, de aquel que me salvó. Es un servicio. El hecho de cuando usted agarra una escoba
Es un servicio aquí, lo mismo en su casa. Por eso el Señor decía, todo lo que hagas, hazlo como para mí. Es un servicio. Así que podemos servir aquí en la casa, pero que tenemos que servir. Solamente lo que está muerto no sirve y tú estás vivo. Dile a tu vecino, yo estoy vivo. Dile, yo estoy vivo. Yo sirvo. Así que evítate esas palabras que le digas a tu hijo, no sirves para nada, porque no está muerto, está vivo. Nunca le digas a tu hijo, no sirves para nada, porque está vivo, no está muerto, porque todo lo muerto no sirve. Así que Pablo fue rescatado y perdonado por su gracia. Aprendió, sirvió y luego se fue perfeccionando. Y es que a veces estamos en un error, ¿verdad? Las personas llegan a nuestro Señor o a los pies de nuestro Señor por la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. Porque hubo un servicio. La gracia es el regalo. Gracia es regalo, es lo que el Señor nos dio, la salvación a través de su gracia. Y por la gracia recibimos el perdón, pero también recibimos algo más. ¿Qué más recibimos cuando recibimos el perdón y la gracia? La salvación. Aparte de la salvación, ¿qué más recibimos? La vida eterna, pero aparte, ¿qué más recibimos? Cuando nosotros hacemos nuestra oración de fe, decimos, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Al decirle yo te recibo como mi Señor, tú eres mi jefe. ¿Qué hay que hacer? Recibimos gracia, perdón, pero también una comisión. Por eso en Mateo 28:19 dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio. ¿Qué más? ¿Qué más? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que hay que enseñarles quién es papá, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que aparte de la gracia estamos recibiendo una comisión. Las personas llegan por la gracia y reciben el perdón, reciben la comisión o servicio y luego pasarán un proceso donde serán perfeccionados. Es por eso que no podemos pedir a las personas, póngame atención acá, no podemos pedir a las personas que sean perfectas para poder servir. Porque a veces pensamos que los líderes tienen que ser perfectos. Y es que no es así. Si usted se pone a leer la vida de Pablo. ¿Pablo quién era? ¿Quién era Pablo? Era un asesino. Y es que Pablo tuvo el encuentro con el Señor, le dio su gracia, recibió su perdón. Y Pablo dijo, ¿qué hay que hacer? Y dijo, espérame tantito, tranquilo. Porque a veces así también pasa, ¿verdad? Recibimos la gracia y ya queremos rápido, espérame. Le dijo, lo mandó a una casa, 3 días ahí ciego y sin comer. Ahí van a llegar, espérate. Y fue Ananías, impuso sus manos, y usted conoce la historia, y Pedro recibió la sanidad. Digo, Pablo recibió la sanidad, ¿verdad? Pero después de que Pablo recibe la gracia, recibe el perdón y la sanidad, dice que se levantó y fue bautizado. Y después se fue con los discípulos y ya después predicaron. O sea, Pablo cumplió, porque él recibió a su Señor, pero también recibió a su Salvador. ¿Tú a quién recibiste? Vamos, diga, ¿a quién recibiste? A mi Señor y Salvador. Y es que nosotros tenemos que aprender que no solo tenemos que vivir con la gracia, sino también vivir para servir. Amén. Que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es por eso que no pedimos a las personas que sean perfectas. Mire, muchas veces a nosotros como pastores nos dicen, oye, ¿y cómo tiene fulanito ahí sirviendo? Si es esto y es aquello.
Y yo le digo, todos somos imperfectos. Obviamente que tenemos que esforzarnos. Obviamente que tenemos que como decía Pablo, ¿no? Hay que seguir avanzando. Esto es de esfuerzo. Él comparaba la carrera del cristiano como la de un atleta, inclusive hasta como la de los soldados. Un soldado cuando anda por allá de operaciones necesita esforzarse. O si de repente no, crea que podrá decir a su comandante, hoy no quiero caminar. Hoy no amanecí con ganas de servir. Hoy no quiero ir a la iglesia. Imagínate que usted le diga así a su comandante, hoy dijera Jesús, hoy no quiero cocinar con un fíjese. Oye Jesús, pero es que va a haber un festejo aquí, pero hoy no quiero servir. Pero es que todo lo tenemos que hacer con amor como para el Señor. Amén. Amén. Para poder servir a Dios necesitamos tener decisión o querer. No es que vamos a buscar personas perfectas, porque si así fuera, pues no estaríamos nadie sirviendo, ¿eh? ¿Quién es perfecto? No habría nadie sirviendo, no podríamos tener a nadie sirviendo, porque todos somos imperfectos, pero estamos dispuestos a servir. Cuando recibimos a Jesús como Salvador, recibimos la gracia, pero cuando lo recibimos como Señor y Salvador, recibimos gracia, comisión para hacer la tarea que nos dejó y así poder servirle. Y el Espíritu Santo nos ayudará a perfeccionarnos. Amén. Durante ese proceso. Recibimos gracia, comisión para servir y en el proceso nos iremos perfeccionando. Mucha gente dice, cuando yo esté listo me voy a bautizar. Nunca vas a estar listo para bautizarte. Y es que el tomar esa decisión de bautizarte, un comercial creo que bautiza el domingo, ya les confirmaré. Cuando tomas la decisión de bautizarte, es el primer paso de fe. ¿Qué simboliza el bautizarte? ¿Alguien que me lo diga? Nacer de nuevo. Y cuando tú naces, ¿será que ya corres? No. ¿Verdad que no? Y a veces las, ¿cómo se podría decir? Las viejas enseñanzas te decían, espera, no estás listo para ser bautizado. Pero si ese es el primer paso, ahí vas a nacer de nuevo. Y cuando tú naces, llevándolo a la vida biológica, pues empiezas a dar pasitos y te caes. Y te tienes que levantar. Y otra vez empiezas a caminar. Pero las viejas enseñanzas decían, no, tú no estás listo para bautizarte. Te falta. Tú no estás listo para servir. Te falta. No quiere decir que vamos a poner a cualquiera. Porque habrá gente que hoy sirva y mañana y te deje tirado todo. Porque a veces queremos servir, pero a nuestra manera. Pero bueno, ahí lo vamos a seguir viendo. Pero eso fue la introducción nada más. Vamos a ver el punto número 1. ¿Por qué es tan importante el servicio? ¿Por qué es tan importante el servicio y cómo servir? ¿Por qué se imagina usted que es importante? A ver, un valiente de esos que les gusta participar en las clases. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué para Dios es tan importante el servicio y cómo servimos? ¿No? ¿Alguien que conteste? Porque a través de alguien que sirvió antes al Señor, fue por eso que nosotros pudimos conocerle. Claro. Y a través de nuestro servicio, muchos más le van a conocer. Y es que el Señor dijo, vamos a ir por todo el mundo. A eso nos mandó, nos dejó la gran comisión y nos dejó también el modelo de cómo hacerlo. Él lo hizo. Y a través de tu servicio habrá alguien que quizá ya no tiene esperanzas de vida, está pasando una situación difícil, o simplemente hay personas que aparentemente pueden estar bien, pero pueden estar mejor. Y con tu servicio, con tus palabras, esas personas podrán conocer a nuestro Señor y Salvador. Por eso es tan importante el servicio que nosotros demos. Pero también es tan importante
Dice que la primera razón por que debemos servir a Dios es porque al recibirlo obtenemos la salvación. Y un corazón agradecido sirve. Amén. La primera razón por la que debemos de servir a Dios es por agradecimiento. Por agradecimiento. Dile a tu vecino, sea agradecido. No seas mal agradecido. Alguien dio su servicio. Dile, alguien dio su servicio para que tú estuvieras aquí. Da lo que recibiste. Da de gracia lo que has recibido de gracia. Así que tenemos que servir. Y es que al llegar a los pies de nuestro Señor nos va bien. ¿A cuántos le ha ido mal? Hay gente que yo he escuchado que dice, no, empecé a ir a la iglesia y me fue mal. De por sí te iba a ir a mal. La hora de la diferencia es que Dios está contigo. Amén. Y que te va a ir mejor. Amén. La primera razón, una de las razones más bien de tener a Jesús en nuestro corazón es que nos va a ir bien. Pero ¿sabe cuál es lo mejor? Que cuando le servimos nos irá mejor. Amén. Porque no hay nadie que le sirva al Rey de Reyes y se quede sin recompensa. Porque no hay nadie que le sirva al Rey de Reyes y se quede sin recompensa. Pero es que si estamos con Él nos va bien, pero si le servimos nos irá mejor. Así que dile a tu vecino, es momento de servir. ¿Quieres que te vaya mejor? Es momento de servir. Tienes que servir porque estás vivo. Si los jornaleros en la casa del padre, vamos a ir a la historia del hijo pródigo. Si los jornaleros en la casa del padre tenían abundancia de pan, ¿quién no tendrán los hijos? Ese es el ejemplo de las razones. Si los jornaleros que trabajaban por un salario, te dice la palabra, que tenían abundancia de pan, ¿qué tenían los hijos? La herencia. La herencia. Los hijos tienen la herencia. Por eso es tan importante. En Juan 12:26 dice Jesús, Juan 12:26, una de las razones, miren, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ¿qué dice? Repítalo fuerte. Allí también estará mi servidor. No vas a servir donde tú quieras, ni como tú quieras. A donde está Jesús, ahí tienes que estar tú. Amén. Pero lo más poderoso dice, si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Tú cómo quieres que Dios te honre? Al momento de nosotros pedir una salvación, una bendición a nuestro Dios, es una manera de decirle, hónrame. ¿Estás pidiendo alguna bendición? ¿Le estás pidiendo alguna bendición a Dios? Mira, ahí está la pauta. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Dile al que está a tu lado, sirve para que el Padre te honre. Sirve para que el Padre te honre. Porque en la palabra nos dejó la gracia, pero también la comisión. Pero hay gente que nada más le gusta la gracia, pero no la comisión. Hay gente que nada más quiere lo facilito, pero no quiere trabajar, pero no quiere servir. Y es que el Señor en su palabra, en ese testamento tan poderoso, nos dejó gracia, pero también nos dejó comisión. Pero con la comisión también te dejó una palabra de bendición. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Mi Padre lo recompensará. Mi Padre le va a dar aquello que anhela. Mi Padre le va a dar la herencia. Así que dile a tu vecino, ¿tú qué recibiste? ¿Solo la gracia? Vamos, despierta a tu vecino, dile, ¿tú qué recibiste? ¿La gracia o la comisión? Dile, yo recibí los dos. Vamos, dile, yo recibí los dos. Yo recibí gracia, yo recibí comisión, porque le voy a servir al Padre con todo mi corazón. Amén. Vamos al segundo. Vamos a seguir hablando. ¿Qué es servir? Servir es una decisión.
Servir no es si quiero, si tengo ganas, si lo siento. Servir es una decisión. Servir es una decisión. Y para poder servir hay que levantarse. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Dijo, me levantaré e iré a mi padre. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para servir es levantarte. Pero levantarme ¿de dónde? ¿De dónde? De aquello donde has caído. ¿En qué has caído? ¿Flojera? ¿Desánimo? ¿En dónde más has caído? Amargura. ¿Conformismo? Inseguridad, miedos. ¿Miedos? ¿Rutina? Otra vez a la iglesia. Ya sé lo que va a pasar. Cantan, predican, lloran y ya. Nos sacan el dinero y luego nos vamos. Cambia tu mentalidad. Tú vienes a darle un servicio al Rey de Reyes. Tú vienes a honrar al Rey de Reyes. Pero es que tenemos que tomar decisiones. Para poder servir hay que levantarse. El hijo dijo, me levantaré e iré a mi padre. Pablo se levantó y comió y se bautizó. Pablo se levantó, dice la palabra, comió y se bautizó. Y es que hay que levantarse. Dile a tu vecino, levántate. Deja la flojera. Y ya lo demás él sabe de lo que ha caído, ¿verdad? Eso déjaselo a él. No le saques sus trapitos al sol, que el Señor ya sabe todo, ¿verdad? Siempre que Jesús y los discípulos sanaban a alguien, Jesús siempre le decía, ¿qué le decía? Levántate. ¿Cómo le dijo a la hija de Jairo? Levántate, ¿y qué? O sea, alimenta ese milagro que acabo de hacer. No te quedes ahí. Pues es que el Señor ya me dio. Y ahí te quedas. El Señor te quiere dar más. El Señor te quiere dar más. El Señor te quiere dar más. Dile a tu vecino, el Señor me quiere dar más, me quiere dar abundancia, pero necesito estar de pie, necesito estar levantado. Es que tú no te levantas para otra vez sentarte. Yo les predicaba a las mujeres el jueves, es que el Señor no te sacó de allá, de Lodebar, para que tú regreses. ¿Sabe qué era Lodebar? Lodebar era lugar de tristeza, Lodebar era lugar de miseria, Lodebar era lugar de aquellos marginados, Lodebar era lugar para los lisiados. Por eso Mefiboset estaba allá en Lodebar. Pero hubo un rey que se levantó, y lo mandó a llamar y le dijo, tú no tienes por qué estar allá, porque tu papá, tu abuelo eran reyes. Tu papá es un rey, Nosotros no tenemos por qué estar en un lugar de miseria, un lugar de tristeza, un lugar de desánimo. Por eso es que tenemos que levantarnos. Para que Mefiboset pudiera comer en la mesa del rey, tuvo que levantarse. Y le tuvieron que ayudar porque estaba lisiado. Hay veces que nosotros tenemos que ayudar a aquellos que no pueden levantarse. No los juzgues, no los critiques. Pareciera como que tú nunca fueras a caer. Porque a veces así juzgamos a la gente. Como que nosotros nunca nos fuéramos a equivocar. Alguien tuvo que levantar a Mefiboset para traerlo a la mesa del rey. Porque el rey le quería servir. El rey David le quería servir. Y Mefiboset tomó la decisión de levantarse. Dijo, no puedo solo. Estaba lisiado, pero hubo alguien que le ayudó. Dile, yo voy a ser alguien. Yo voy a ser ese alguien. Dile a tu vecino, yo voy a ser ese alguien que ayude a alguien a levantarse para que pueda ir a comer a la mesa del rey. Yo voy a ser aquel, dile, yo voy a ser aquel que ayude a alguien a levantarse para que pueda comer de la mesa del rey, para que pueda comer de su gracia, pero también para que un día pueda servir. Amén. Pueda servir, porque es para eso. No podemos ir por la vida que todo el tiempo la gente nos esté levantando, porque a veces caemos en eso. Ore por mí, libéreme, y hágame, y deme. No.
Es que no todo el tiempo vamos a ir por la vida nada más recibiendo la gracia. Tenemos que servir. Por eso es que a la gente en este lugar les enseñamos principios. Esto que yo le estoy predicando ahora es un principio. El principio de servicio. Principio de servicio. Porque mucha gente se acostumbra a vivir en una comodidad, sentado, y puedo orar por mí. Pero es que te enseñamos que el Padre te bendice. Y es que te enseñamos que el Padre te honra. Y te enseñamos cómo y de qué manera el Padre te puede honrar. Servicio, agradecimiento, amor, honra, lealtad, tantos principios que te hemos enseñado en esta casa. Oiga, es que mi marido otra vez está endemoniado. Pues es que no ha querido levantarse a vivir con principios. Es que necesita una liberación. Pues empieza a servir y hazla tú. No vayas y le digas a los pastores: oiga, es que mi esposa parece como endemoniada, grita peor que los demonios. Pues libérala. Libérala. Empieza a servir. Empieza a servir. Es que yo no voy a poder porque tengo miedo. Entonces, ¿y los principios? ¿Y dónde está el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que te hemos enseñado? ¿Y dónde está el espíritu de servicio? ¿Y dónde está el espíritu de amor? ¿Sabe cuándo nosotros demostramos amor a alguien? Cuando aquel se equivoca y tú le ayudas a levantarse. Cuando aquel te ofende y tú lo bendices. Eso es amor. Amor no es un sentimiento, es una acción. Es servicio. Amén. Amor es servicio. Dile a tu vecino: amor es servicio. Así que Pablo dice: comió y se bautizó. Siempre que Jesús y los discípulos sanaban a alguien, decía: levántate. Al paralítico le dijo: levántate. A todos era: levántate. No es que ya te sané y quédate ahí sentado. Se podía haber quedado sentado. Ah, pues ya camino, pues aquí me relajo. Levántate, trabaja. Levántate y trabaja. Porque si Jesús llega a tu vida es para que te levantes. Así que si usted no sirve es porque no quiere. ¿Estás vivo? Amén. Y los demás están muertos. ¿Estás vivo? Amén. Sirve. No se necesita tener un nombramiento en la congregación para poder servir. Busca qué hacer. Siempre va a haber. Mañana va a haber muchas cosas que hacer allá en el terreno, en la obra. Qué bonita está quedando. Estamos con el altar. Hermoso el altar, grande. Muy grande el altar. Ay, por si usted está pensando en casarse. Ah, va a quedar hermoso eso. Hermoso. Pero allá estuvieron mucha gente trabajando, sirviendo. Unos de un modo, otros de otro, pero sirviendo. Unos sirvieron la comida, muy rica y hasta con postre. Hicieron caso, el pastor anunció el domingo que queríamos postre. Nos llevaron postre. Es que tenemos que servir. Tú no pienses que lo que tú haces nadie lo tomará en cuenta. Si aquí no lo toman en cuenta, mira, papá te está viendo. Y el que te honra es papá. El que te honra es papá. Por eso es que tenemos que estar sirviendo constantemente. Busca qué hacer. No es necesario que no estés nombrado para que te toque el aseo. Si quieres ayudar, ayuda. No es necesario que diga: es que como a nosotros no nos toca el talento y ya la hermana Bianquita ya nombró a alguien. Sirve. ¿Qué hay que hacer? Busca qué hacer. No seas de las personas: pero es que a mí no me dijeron. Es que a papá le gusta que tú tengas iniciativa, que te levantes y preguntes: ¿qué hago? O si más o menos ya estás viendo que ya agarraron una escoba y están barriendo, pues agarra la escoba y barre. Sirve. Josué 24:15, un ejemplo de servicio.
Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si mal os parece, mire aquí Josué le está diciendo, a ver, ya los tenía hasta acá el pueblo. El pueblo era duro. Pero como dijera por ahí el apóstol Efraín, donde hay gente hay problemas. O sea que tú no te espantes. Si en la iglesia hay problemas, es porque hay gentes, hay personas. Si en tu casa hay problemas, es porque hay personas. Y todos tenemos pensamientos diferentes. Donde hay personas, hay problemas. Y estos andaban ahí queriendo hacer lo que ellos quisieran. Entonces Josué se puso firme y les dijo esto: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dile al que está a tu lado: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque el servicio empieza en casa. Amén. El servicio empieza en casa. Enseña a tus hijos a servir en casa, y donde quiera que vayan sabrán servir. Si tú eres de los papás de que, ay, no, es que mi hijito está chiquito, no sabes el daño que le estás haciendo. No sabes el daño que le estás haciendo. Pero un niño, desde que empieza a caminar, si tira algo, haz lo que lo levante. Servicio. Ah, es que él no lo hace porque está chiquito. Y así lo llevas. Enseña a tu casa, a los niños a servir desde pequeños. Enseña a los hijos a servirse unos a otros. ¿Y yo por qué lo voy a hacer? Ni que fuera tu criado. Servicio. Pero eso se enseña en casa. Aquí yo les estoy solamente reafirmando, pero usted esto ya lo trae de casa. Servicio. Enseña a tus hijos a servir, y donde quiera que vayan sabrán servir. Josué les preguntó: escojan a quién van a servir. ¿Sabe algo? Josué escogió a Jehová. ¿Tú a quién escogiste? ¿Tú a quién escogiste? ¿A quién recibiste? Pues a ese sirve. Porque lo que tú escoges, a eso sirves. Tú escogiste casarte, tienes que servir. Si tú escogiste una esposa, sírvela. Si tú escogiste un esposo, sírvelo. Da tu servicio. Ah, es que si él lo hace, yo lo hago. No, porque lo que tú escoges, a eso sirves. ¿Escogiste tener hijos? No te quejes. Ay, es que este chamaco, y es que tengo que cambiarlo, y es que tengo que bañarlo, y es que tengo... Tú escogiste tener hijos, sírvelos. Porque lo que tú escoges, a eso sirves. Josué escogió a Jehová y dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo he escogido al Rey de Reyes. Yo he escogido a mi Padre. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Son nuestras palabras las que nos comprometen. Si tomamos decisiones y aceptamos servir en la iglesia, cumple, pero con amor, no a tu modo. Cumple con amor. Por eso el Padre, lo primero que hizo, seguimos hablando del hijo pródigo, fue vestirlo con ropas nuevas. ¿Por qué el Padre lo vistió con ropas nuevas? Porque el Padre, cuando vienes a Él a través de Jesucristo, te da el perdón y te dice: nueva criatura eres. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, Pasaron. he aquí todas son hechas. Nuevas. ¿Por qué el Padre le puso vestiduras nuevas al hijo pródigo? El hijo pródigo iba con una mentalidad de esclavo y de jornalero.
El hijo pródigo porque se sentía que había fallado y porque dices que yo no me merezco nada. Mira lo triste que a veces así llegamos a los pies del Señor. Y el Señor te quiere bendecir y dice, es que pequé, es que esto, es que yo hice, es que yo fui, es que yo aquello. Al Señor no le interesa, al Señor no le importa. Mire, cuando David preguntó si había alguien de la familia de Saúl o de Jonatán, dijo, ay, ¿conocen a alguien? ¿Está vivo alguien? Y sale el criado y le dice, sí, está Mefiboset, pero está lisiado. Y es que la gente, o somos muy dados a decir los defectos de los demás como que el padre no los conociera. Ah, es que sí está aquel, pero es mentiroso, es flojo. Ah, sí, que preguntar al pastor, oye, ¿y habrá alguien que quiera servir? Ah, sí, pero ese ni viene al culto mucho. Pues motívalo a que venga. Tiene el potencial para servir. Motívalo. Cuando David preguntó, aquel le dijo, sí, pero está lisiado. David ni le importó. David no dijo, ¿y por qué está lisiado? No, David dijo, tráiganlo porque quiero que coma de mi mesa. Tráiganlo porque le voy a restituir todo lo que fue de su abuelo. Tráiganlo porque le voy a dar todo lo que era de él y hasta más. Y aparte le voy a poner siervos que le trabajen. Por eso es importante, no saque los defectos de los demás. Sea amoroso. Por eso el padre lo que hizo fue vestirlo con ropas nuevas. Pero el hijo le dijo, hazme como alguno de tus jornaleros. Pero él lo vistió como hijo porque él llegó con una mentalidad de esclavo. Pero el padre lo enseñó a transicionar de la mentalidad de esclavo a mentalidad de hijo. Cuando nosotros llegamos aquí, llegamos quizás con una mentalidad de culpabilidad, pero el Padre nos enseña a través de su palabra a transicionar, a avanzar, a dejar esa mentalidad de esclavo y decirte, tú eres mi hijo, yo te pongo el anillo. Por eso papá le puso vestiduras nuevas, pero también le puso un anillo diciéndole, no importa cómo hayas fallado o de qué manera, no me importa, pero lo que es importante es que tú estás aquí y aquí está el anillo. Esa autoridad de hijo. Porque a papá le interesaba quitarle esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad de jornalero. ¿Sabe por qué? Porque el jornalero sirve por una paga, pero los hijos sirven por amor y reciben la herencia. Porque al papá le interesaba quitarle esa mentalidad de esclavo y de jornalero, porque el jornalero trabaja por un pago, trabaja por un salario, pero el hijo trabaja por amor en casa, el hijo trabaja por amor en la iglesia, pero recibe la herencia. Y papá quiere darte la herencia. Dile a tu vecino, papá quiere darte la herencia. Quítate esa mentalidad de jornalero, porque tú eres hijo. Vamos, dile con todo tu corazón, quítate esa mentalidad de jornalero, porque tú eres hijo. Amén. Papá no le interesaba que él regresara como jornalero, porque el jornalero, y mira que tenían abundancia los jornaleros ahí, dice la palabra que tenían abundancia de pan, pero al papá no nada más quería darle abundancia de pan, quería darle la herencia. Y eso es lo que busca el Señor, quiere darnos la herencia. Hay dos tipos de personas que llegan a las congregaciones: las que llegan con mentalidad de esclavo pero transicionan. ¿Ha visto esas personas que a lo mejor fueron de lo peor, pero que tienen un hambre de aprender, pero que tienen un hambre de decir, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? Y hay otros que se las pasan años en las iglesias con una mentalidad de esclavo y de jornalero, y que sirven de mala gana. Ah, pero si ni dan nada ahí. Y es que el hijo sirve por amor. El hijo sirve por amor. Dos tipos de personas. Pregúntale a tu vecina, ¿de qué tipo eres tú? De las de mentalidad de esclavo, pero que traían mentalidad de esclavo, pero transicionaron, o crecieron, o avanzaron, o de aquel que lleva
20 años en la iglesia, pero sigue con una mentalidad de esclavo que no ha transicionado, aún teniendo todo a su alcance. Por eso es que hay personas en iglesias viejas que tienen 30, 40 años ahí y siguen con esa mentalidad de pobreza. Es que el Señor aquí nos quiso tener. Es que si Dios no quiso que mi esposo llegara, pues es que era de Dios. ¿Usted cree que Dios no quiera? ¿Usted cree que Dios no quiera que la familia esté unida sirviéndole? Claro que Dios quiere. Por eso todo lo que hagas o lo que sirvas, hazlo como para Dios, con amor, con alegría, con gozo. Si no es así, no lo hagas, porque no habrá recompensa, no habrá honra de parte de Dios. Mira, hay personas que llegan a la iglesia que parece que desayunaron. ¿Qué desayunaron la gente cuando llega amargado? ¿Cómo qué cree que desayunó? Huevo. Hay gente que a veces así llega a la iglesia o al trabajo. Esa gente amargada que dice, hazte a un lado, porque te contamina eso. De esa gente negativa, de esa gente que todo le parece mal, que si salió el sol es malo, que si no salió es malo. De esa gente amargada, que parece que desayunó. ¿Ha probado alguna vez el ajenjo? Que bueno, el ajenjo te ayuda para el estómago, a neutralizar ahí los ácidos. Pero es amargoso, es amargo, pero exagerado. Pero hay gente que llega amargado y no te neutraliza, al contrario. Te hace, si tú te dejas, claro. Tenemos que andar con gozo. Dile a tu vecino, ten gozo. Ten gozo. Porque hay veces personas nunca se ríen ni se alegran por los logros de los demás. Así estaba el hermano. Yo le dije que íbamos a hablar, ¿verdad? Del hijo, del padre. Vamos a ir con el hermano. Así estaba el hermano. Hay personas en la iglesia o en tu misma casa que no se alegran por tus logros. ¿Tiene de esos en casa? ¿Hay de esos en casa que no se alegran por tus logros? ¿Hay de esos en la iglesia, en la congregación? De esos que toda la vida llegan así, con cara de fuchi. ¿Sabe que así estaba el hermano? El hermano se enojó porque el padre estaba festejando a su hermano que estaba muerto, pero ahora vivía. Hay gente enojada por la fiesta que el padre te hace. Y esta, como dice el dicho, hasta lo que no comen les hace daño. Hasta lo que no te dan les duele. Y se enojan porque el padre te hace fiesta. Va a decir, y este ni se lo merece. Yo ya llevo tantos años aquí. Y eso fue la reacción del hermano, enojado por la fiesta que le estaba haciendo el padre. Hay gente que se enoja por las bendiciones que el padre te da, pensando que no te las mereces. Pensando que no te las mereces. Hay personas a las que Dios ya perdonó, pero sus hermanos no. O su esposo no. O sus papás no. ¿O qué más? Hay personas que Dios ya las perdonó, pero tú no las has perdonado. Y así estaba el hermano del hijo pródigo. Papá ya lo había perdonado, pero él no, porque se había ido y se había gastado la herencia. ¿Y a él qué? Si cuando se fue le dieron partes iguales, ¿o no? ¿Se gastó la de él? No, se gastó la de papá. Pero papá ya lo había perdonado. Papá ya lo había perdonado, pero el hermano no. Vamos a decirle a tu vecino, perdona porque Dios ya lo perdonó. Vamos, díselo fuerte, sangolotealo. Dile, perdónalo porque ya Dios ya lo perdonó. O ya lo perdonó. Perdónalo porque Dios ya lo perdonó. Perdónalo, no te toca a ti. Y es que pecó contra el cielo, no pecó contra ti, a ti te falló. Pero con quien pecó, contra quien pecó fue contra papá, no pecó contra ti. Los hijos no pecan contra nosotros, pecan contra Dios. Y Él ya los perdonó. Pero el hermanito no lo había perdonado y estaba enojado, pero enojado por la fiesta.
El hermano, le haces fiesta. Y se fue a gastar el dinero con las prostitutas. Se fue a despilfarrar todo. ¿Y todavía le haces fiesta? Yo que soy tan bueno y santo. Yo que... Y nos empezamos a justificar con el Padre, ¿verdad? Y eso es lo que estaba haciendo el hermano del hijo pródigo. Con esto él le decía todo lo que hizo y todavía lo celebras. Y empezó a justificarse por sus obras. Nadie se justifica ante Dios por nuestras obras. Nadie. Porque imagínense, salimos mal con el Señor. No podemos justificarnos. No podemos decir es que yo merezco más que mi hermano. ¿Sabe cuál es lo triste del hermano del hijo pródigo? Que él lo tenía todo, pero su mentalidad no dejaba disfrutarlo. Hay gente en esta iglesia, en esta congregación, que lo tiene todo, pero no lo disfruta porque tiene una mentalidad de esclavo y de jornalero. Tiene todo. El hermano tenía todo. ¿Repartió la herencia por iguales o no? Se la repartió. Y vea con lo que sale. Le dice, oye, yo que te he servido tanto, yo que te he servido por tantos años, y ni un cabrito me has dado para comerme con mis amigos. Y el padre le dijo, con amor, ¿verdad? Yo le hubiera dicho sin vergüenza, te di la otra parte de la herencia y todo lo mío es tuyo. ¿Y por qué no has comido de ahí? Mentalidad de jornalero, mentalidad de esclavo, andar mendigando cuando lo tienes todo. Mendigaba un cabrito, pero el padre le hizo ver que no lo disfrutaba porque estaba enfocado en servir como esclavo, no como hijo. El esclavo busca un salario, pero el hijo recibe la herencia. Él le servía al padre, pero con un corazón enfermo. ¿Sabe por qué estaba enfermo el hermano del hijo pródigo? Porque llegó un momento en que ya no se pudo guardar. ¿Cuántos años se fue el hijo pródigo? ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero aquel andaba con eso ahí. Porque cuando llegó el momento, lo sacó. Enseñó el cobre. Hay momentos que te hacen sacar el cobre. Sacó el cobre, pero por esa mentalidad que tenía de esclavo. Es por eso que de nada sirve que tú sirvas con un corazón enfermo, porque no vas a poder disfrutar nada aunque papá te honre. Aunque papá te honre, porque de que te honra, te honra. Pero si tienes una mentalidad de jornalero, un corazón enfermo, no vas a poder disfrutar nada. Dice, tantos años de servicio y no me has dado nada. ¿Cómo no le había dado nada si ya le había dado la herencia? No podía disfrutar la bendición por esa mentalidad. ¿Tú cómo sirves? ¿Con qué mentalidad? ¿Esclavo? ¿Jornalero? ¿O hijo? ¿Cómo sirves? Hijo. Como hijo. Por eso es que tenemos que sanar nuestro corazón. Si tienes algo contra alguien, perdona o pide perdón. Si alguien te ha fallado, sea un líder, sean los pastores, sea tu hermano, sea tu esposo, sea tus hijos, perdona o pide perdón. Porque con un corazón enfermo nunca vas a poder servir y nunca vas a poder disfrutar de la herencia. O vas a servir, pero servir a medias. Por eso es tan importante. Vámonos con el siguiente punto rapidito porque ya me llevé mucho. Hay que servir bajo autoridad. Tan importante eso. Amén. Voy a quemar unos chamaquitos. ¿Dónde están estos chamaquitos? ¿Dónde están los chamaquitos? ¿Dónde está? No quiero decir nombres, ¿verdad? Pero... ya lo sé. Mire, ayer uno de ellos me dice, pastora, no voy a ir a ensayar, dice. Ahí usted adivínele cuál de tantos, de la alabanza. Sí, le dije, está bien, pues que toque el otro. Pero así, mire, me vino la iluminación. ¿Y por qué no? ¿Por qué no quieres ir? No, es que voy a trabajar aquí. ¿Y qué vas a hacer? No, pues aquí a trabajar. Le dije, pero hay un montón.
Más bien no quieres ir. Y es que uno no sirve como uno quiera. Si tú tienes un compromiso, cumple. Amén. Es que hoy sí tengo ganas de ensayar, mañana no. Si tú tienes un servicio en esta casa, cúmplelo con diligencia y bajo autoridad. Amén. Rinde cuentas. Rinde cuentas. No podemos servir a nuestra manera y como queramos. No se puede. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su conducta. El resultado, 13:17. ¿Qué tiene que ver con esto, verdad? 13:17. Y vamos a ver, o sea, que no solo a los pastores, también vamos a ponerle un título ahí de papás, líder, ¿no? Dice: obedecer a vuestros pastores. Yo digo obedecer a vuestros líderes, obedecer a sus papás en las casas, obedecer a sus maestros en la escuela. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, hablando de los pastores o sus líderes, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Es que la sujeción no es del hombre, no es idea del hombre, es de Dios. ¿Por qué? Porque hasta para servir hay que hacerlo con orden. Tú no puedes decirle a tus hijos: ahí lava los trastes como tú quieras. Si quieres echarle fabuloso, así lávalos. No, mijito. Se lava así. Orden, bajo autoridad. Así que si tú tienes un ministerio en esta casa, hazlo con orden, rinde cuentas. Es tan importante que trabajemos y sirvamos bajo autoridad. Hay personas que quieren servir sin rendir cuentas a nadie. Quieren servir en donde ellos quieren y como ellos quieren, porque no les gusta sujetarse. Todos tenemos que aprender a rendir cuentas. Nosotros rendimos cuentas. Como pastores rendimos cuentas. Ustedes tienen que rendir cuentas. Los que están bajo un líder en algún ministerio, rindan cuentas. Avisen cuando van a faltar. Avisen, rindan cuentas, porque ustedes no pueden servir como ustedes quieran y a como se les dé la gana. No, hay que rendir cuentas. Es un servicio bueno para el Señor. Las personas así se justifican diciendo: es que yo le sirvo a Dios y no al hombre. ¿Cómo he escuchado yo eso? Es que yo le sirvo a Dios y no al hombre. Pero es que al servir aquí es como si tú le sirvieras a Dios. Por eso dice la palabra: todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Si tú vas a servir a Dios evangelizando, rinde cuentas. ¿Qué vas a enseñar? ¿Lo que tú crees o lo que es? Hay un discipulado aquí por el cual nos regimos. Hay 4 leyes espirituales que vienen en la palabra. No estamos haciendo un discipulado basado en la mentalidad de alguien, sino basado en la palabra. Por eso es tan importante lo que vamos a enseñar. Y con esto voy a terminar. Punto número 3, tenemos que servir con nuestras finanzas. Hay personas que pueden servir con todo, pero no con su dinero. ¿Tú le sirves a Dios con tu dinero? Pregunta. ¿Tú le sirves a Dios con tu dinero?